10 mexicanos los que desafortunadamente han muerto en operativos migratorios del ICE en Estados Unidos en lo que va de este 2025. Sobre este tema vamos a conversar el día de hoy con Javier Contreras Arriaga, profesor del Tecnológico de Monterrey y consultor en asuntos de migración y derechos humanos. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lidia. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. ¿Qué te parece este anuncio de la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuáles han sido las diversas circunstancias en las que han muerto pues estos 10 connacionales? Bueno, este reconocimiento de el cambio en las políticas de cuidado y de seguridad que hace la Cancillería mexicana me parece de lo más preocupante. Me parece una situación muy grave porque refleja que ha cambiado mucho más profundamente la lógica de la policía migratoria estadounidense de lo que luego queremos reconocer, ¿no? Es muy importante poder recordar que el respeto a los derechos humanos es la obligación principal que tiene el Estado, ¿no? Pero principalmente cuando el Estado nos, por alguna razón, ¿no?, justificada, legal, notificada, tiene que tomar custodia de una persona, pues el Estado se debe responsabilizar en un 100% de la seguridad de esa persona que está en custodia de él, y el hecho de que tengamos esta cifra trágica, histórica también, hay que decirlo, ¿no?, de que en tan solo 10 meses de la administración del presidente Trump haya 10 mexicanos que han fallecido por circunstancias variadas, y esto es muy importante decirlo, no todos habrían muerto por un agente migratorio, pero sí bajo la custodia de la policía migratoria, pues es una señal de lo mucho que han cambiado los protocolos al interior de esta agencia. Ahora, ¿qué responsabilidades existen por parte de la ICE o de otros actores involucrados? Bueno, en cada sistema interno moderno y sobre todo el de los Estados Unidos, tiene un sistema robusto que ha trabajado por muchos años para reconocer que cuando se da una situación de estas circunstancias, como te decía, ¿no?, de una persona bajo la custodia del Estado, pues entonces se opera algo que le llamamos un sistema de responsabilidad penal, eso muy claro, administrativa también, y que justo una de las primeras obligaciones que tiene la autoridad es clarificar, ¿no?, explicar de manera contundente, con mucha transparencia, por qué se dieron las situaciones de ese deceso. Lo que es muy preocupante es que van más, creo que son 13 notas diplomáticas que ha enviado la Cancillería mexicana, y todavía no puede ni siquiera el gobierno mexicano, menos las familias, tener certeza de las circunstancias y razones por las cuales estas 10 personas han perdido la vida, ¿no? Si bien hay relatos, hay, pues sí, hay en algunos casos, ¿no?, queda más clara la razón por la cual sucedió. Todavía tenemos algunos de estos 10 casos en donde las cosas no están muy claras, y de hecho en donde tenemos claridad debería de operar también una responsabilidad, una sanción administrativa a la autoridad, porque han sido casos de abuso en el uso de la fuerza, ¿no? Tenemos por lo menos 2 de estas 10 personas que murieron en tiroteos, ¿no?, intentando escapar. Ninguna de las personas, de estas 10 personas, estaba armada. O sea, es una situación donde se rompen los principios básicos de la detención administrativa. Quiere decir entonces que no hay mecanismos transparentes de investigación. Y lo peor es que sí los hay. ¿Ok? Es un país donde, te voy a ser muy sincero, llevo Ajá. muchísimos años teniendo conocimiento de casos de personas que pasan procesos de detención, y en algunos muy pocos casos, ¿no?, enterándome de una persona que fallece, y la verdad es que históricamente no había un obstáculo, no había un candado para poder brindarle información al gobierno mexicano de lo que había sucedido, ¿no? Te digo, habíamos tenido rachas de años donde era un solo fallecido en todo el año, ¿no?, mexicano, y había una preocupación por la autoridad de dar información, de mostrar que no había sido una situación
eh, producida o causada por alguna omisión de la propia autoridad. Los temas de salud luego pueden ser uno de los factores principales, ¿no? Una enfermedad que se complicó, alguna situación de esa circunstancia. Entonces, los protocolos existen y se han utilizado, y creo que sí, el gobierno mexicano está siendo muy respetuoso o muy precavido, yo diría más bien precavido, de al momento de hacer esta declaración, mostrar que ha sido muy insistente, pero a lo mejor no llamarle a las cosas como lo que ha sido, que es una total desconexión de una historia de comunicaciones diplomáticas que en estos casos, ¿no?, actuaban de manera muy pronta. Sí estamos en una situación muy delicada porque más que no se tengan los mecanismos, se están ignorando. ¿Hay protección o qué tipo de protección y acompañamiento en todo caso, si es que se ha brindado, pues cuál ha sido, ¿no?, a familiares de las víctimas? Bueno, podríamos hablar de dos dimensiones. Ujú. El propio gobierno de los Estados Unidos, independientemente de si es una persona que no tiene documentos, que se encuentra en una situación indocumentada, debe de garantizar protocolos de seguridad en la forma en la que hace las detenciones, debe de darle derecho a las personas que se encuentran en un proceso de detención a que sepan cuáles son sus derechos, a que tengan acceso a un abogado y a que se pongan en contacto con su consulado. Eso por un lado, pero también la autoridad mexicana, el consulado propiamente, los consulados mexicanos, en estos casos muy particularmente, pueden brindar tanto el acompañamiento legal y poder preguntar a la autoridad migratoria estadounidense el estatus y el lugar y algunas otras cosas relativas al estado de la persona detenida, así como incluso brindar asesoría, bueno, apoyo para la debida representación legal. Generalmente el consulado no hará la representación legal, pero sí hay algunos casos donde el consulado busca apoyo de servicios legales de los Estados Unidos para que apoyen a las y los mexicanos. Esto me recuerda un caso Ujú. histórico muy famoso, ¿no? El famoso caso Avena, en el que la Cancillería tomó la iniciativa al darse cuenta de mexicanas y mexicanos que eran sentenciados a pena de muerte o cadenas perpetuas, no, principalmente a pena de muerte, se daba cuenta de un estado de desprotección total que habían tenido en estos procedimientos, y bueno, inició todo un litigio incluso internacional para que el gobierno de Estados Unidos les diera las mínimas garantías a nuestros connacionales. Un caso histórico porque en realidad es un caso donde México acude a la Corte Internacional de Justicia y la Corte Internacional de Justicia sí sanciona a los Estados Unidos y Estados Unidos en su derecho interno sí tiene que hacer modificaciones. Entonces, sí hay que decirlo que en algún otro momento hemos podido ver cómo la Cancillería mexicana se ha podido articular para generar Ujú. algo en defensa de nuestros migrantes. ¿Qué lecciones en materia de política migratoria y de derechos humanos deja toda esta situación y dejan estos lamentables casos? Mira, creo que el gobierno mexicano discursivamente ha mantenido una narrativa de apoyo y solidaridad, y Ujú. en nuestro territorio se ha dicho, ¿no?, que se están impulsando estrategias como México te abraza, pero hay que ser muy congruentes en los discursos, y creo que valdría la pena reconocer el, el abandono en el que se tiene al cuerpo consular mexicano en los últimos años. Ha habido una pérdida de presupuesto muy importante, han tenido que reducir las capacidades de atención. De por sí ya teníamos desafíos muy grandes, ¿no?, con las capacidades que tienen los consulados. Hay que ser muy honestos, es caro tener un consulado, ¿no? Pues está mandando funcionarios públicos mexicanos a pagarles con sueldos que les permitan vivir en otros países, ¿no?, donde el coste de vida es mucho más elevado, pero en realidad el trabajo, o sea, la función que cumplen con nuestros connacionales es crítica, y ahora que vivimos esta situación donde hay una amenaza latente que se traduce en pérdidas de vidas, se traduce en detenciones donde no tenemos mucha claridad de las razones por las cuales se hicieron, pues deberíamos de fortalecer más que nunca este brazo del gobierno, y la verdad es que presupuestalmente, con personal, con recursos, no se ha visto reflejada esa solidaridad.
Bueno, pues está interesante todo este análisis partiendo de estas pues muertes de mexicanos en operativos migratorios allá en los Estados Unidos. Por lo pronto, agradecer infinitamente a Javier Contreras esta intervención, profesor del Tecnológico de Monterrey y consultor en asuntos de migración y derechos humanos. Como siempre, un gusto tenerte por acá, Javier. Saludos. Igualmente, un gusto estar con ustedes, Nidia, y que tengan un buen día. Excelente semana para Javier Contreras Arriaga, el día de hoy hablándonos y analizando pues este tema y sobre todo pues este anuncio, ¿no?, que da la Secretaría de Relaciones Exteriores. 10 mexicanos han muerto en lo que va de este 2025 en distintas ciudades y en distintos hechos como parte de los operativos migratorios del ICE allá en los Estados Unidos.